Estamos con Emilio Caravaca Pasos y también con Víctor Olivari, que aquí nos acompañan. ¿Cómo les va? ¿Cómo ¿Qué andan? tal? Buen día. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bien. No sé si le dio la misma sensación que a nosotros de la incertidumbre de la gente de por ahí no la ley de alquileres o qué preguntas le hacen a ustedes habitualmente. Bueno, básicamente hay por la parte nuestra una, digamos, expectativa positiva respecto del impacto que va a tener esto en el sentido de que los contratos que están firmados, los de estas personas que hablaban, esos se respetan. Es decir, esos contratos no van a verse modificados por este decreto y se van a respetar hasta su finalización, sea que se haya pactado 3 años, 4, se respeta. Nada impide que las partes puedan juntarse en marzo, en abril y puedan renegociar algunos términos, pero si no, el contrato sigue vigente hasta su O finalización. sea, puede en los términos. pasar de que, por ejemplo, mientras esté el contrato vigente, uno pueda hablar con la inmobiliaria o propietario, o en este caso, quien sea, y decir, hacer un parate del contrato y actualizarlo o no. Si O ambas verla- partes, a ver, si ambas partes están de acuerdo, podrían llegar a redefinir algunos términos del contrato, pero ok. el contrato se respeta en los términos Sí. que se firmó, con la legislación que se firmó, con el Claro. índice que se firmó, que hasta ahora, digamos, porque el 29 recién entra a regir esto, es el ICL. Y este nuevo contrato que va a firmarse, digamos, que va a tener vigencia a partir del 29, va a tener, digamos, una vida que va a estar dada básicamente por esto que hablamos del Congreso, pero que le va a dar a la gente la tranquilidad de que todos los contratos que se firmen, desde el 29 hasta que el Congreso diga lo contrario, van a tener validez. Es decir, van a ser válidos esos contratos aún en la hipótesis, y digo hipótesis con mayúsculas, porque Sí. no es un hecho que va a ser derogado por el Congreso, todavía Claro. tiene que darse Sí. ese procedimiento. Aún en esa hipótesis, esos contratos van a ser válidos entre las partes en los términos en los que las partes hayan decidido su negociación. Uno de los objetivos también de este DNU, y te incorporo Emilio, es la posibilidad del acceso a la vivienda a través del sistema de alquileres, obviamente, entendiéndose que, bueno, sobre todo siempre esto pasa así, en Buenos Aires está mucho más intensificado la complicación que hay para poder alquilar, más allá de todos los requisitos que se piden en Capital Federal y alrededores, ¿no? ¿Qué pasa acá en la provincia con la disponibilidad? ¿Esto viene a cambiar algo también? Bueno, esas diferencias, lógicamente, desde la Federación se ven muy marcadas, las provincias, sobre todo las provincias del interior, comparado con quizá los grandes centros urbanos que son receptivos y receptivos de mucha cantidad de gente que por diferentes motivos tiene que ir a esas ciudades. Hay una diferencia bastante marcada en cuanto a los requisitos, en cuanto a los valores, en cuanto al acceso a los alquileres. De todas maneras, hay que decir que la última legislación, tomando las dos leyes, digamos, la de 2020 y su última modificación, realmente generaron una restricción a la oferta en la mayoría de las provincias, en la mayoría de las ciudades. Eso casi que se vio sin excepción. ¿Por qué se dio eso? Creo que es por dos cuestiones que hacen a esta situación actual. Por un lado, la situación económica, lógicamente, una inflación muy difícil de prever. Y por otro lado, una ley restrictiva en cuanto a la posibilidad de pactar la manera de alquilar. Eso claramente generó que las partes, al no poder decidir muchas de las cuestiones que hacen a un alquiler, sobre todo en este caso quien dispone del inmueble, haya sentido que, o un doble perjuicio si se quiere, porque por un lado, quien tenía el inmueble y lo disponía en alquiler, estaba atado, digamos, a condiciones restrictivas por parte de la ley. Quien lo alquilaba se encontraba con un valor inicial más alto teniendo en cuenta las restricciones que Sí. la ley tenía y generó este combo en el que estamos hoy, en el que prácticamente la generalidad del público se ve incluso en la mayoría de los reportajes y encuestas que se hacen. Hay un rechazo generalizado Sí. a la ley de alquileres que rige hasta mañana, por una Claro. cuestión de que no ha cumplido los objetivos que tenía. No, y esto, bueno, todos los que alquilamos nos pasaba esto, o sea, alquilábamos un inmueble a 40.000 pesos y por la inflación de un mes a otro tenías que pagar 85.000 pesos. Este golpe al bolsillo, la verdad que era difícil para cualquiera, ¿no? E imagino también la situación que se ve, esto lo hablábamos muchas veces con otros representantes inmobiliarios. A ningún propietario, ningún inmobiliario, corredores les conviene que el inmueble esté vacío. Y las Para nada. personas empiezan a decir, bueno, ¿qué hago? ¿Me conviene quedarme acá? ¿Me conviene irme? Y bueno, y esta incertidumbre que se sigue dando, ¿no? Sí, tal cual. Es una cuestión que eso se vio sin excepción, pero creo que en ese sentido, a medida que vaya transcurriendo el tiempo de este DNU, que veremos
en el tiempo cómo rige, puede llegar a dar un aumento de oferta y en realidad lo que se busca, lo que hemos buscado siempre desde el sector, con incluso las sugerencias de modificación que habíamos hecho a la ley, era esa, que haya más oferta, porque la realidad es que por más que exista una legislación restrictiva, digamos, que plantee muchas limitaciones a la hora de alquilar, si no hay que alquilar, no tiene ningún sentido plantear cuestiones sobre cómo se va a alquilar. Lo importante es que haya más unidades. Hoy vemos una situación en la que hace un tiempo, de un tiempo a esta parte, se ve una situación de que se publica un departamento en alquiler y hay 8 o 10 personas para verlo, 5 o 6. Sabemos que hace 6 o 7 años antes de estas legislaciones, la realidad era distinta. O sea, quien disponía de un departamento en alquiler esperaba un mes, 2 meses a que ese departamento se alquile. Esa situación claramente cambió. Hoy, antes de que se vaya el inquilino que está, ya parece estar alquilado Prácticamente para el sí. que venga siguiente, ¿no? Prácticamente ¿Tienen algún estimativo de variación de precios de acá a febrero o cómo lo manejan? Bueno, creo que los precios generalmente responden a una situación que tiene que ver primero con, obviamente, el poder adquisitivo, el salario y, lógicamente, también la inflación hace su parte, como en todos los precios de la economía. Pero no hay estimaciones, salvo lo que se plantea del ICL, que hoy está alrededor de, si no me equivoco, por encima del 130%. O sea, quien hace un año tenía un valor sabe que hoy en la generalidad va a estar un 130% arriba porque de esa manera lo marca incluso la ley anterior. Creemos que ante que los aumentos no sean de manera general, sino que se puedan negociar en cada contrato de manera distinta, eso va a hacer que por ahí los índices ya no sean tan generalizados y uno pueda plantear, que también es lo que plantea esta legislación, que quien está por alquilar plantee condiciones para alquilar. Claro. O sea, diga, quizás hoy está pensado un precio para ser actualizado por el índice casa propia, que era el que regía, o que es el que rige, mejor dicho, hasta mañana, si no me equivoco, doctor, que es el que rige hasta mañana. La realidad es que a partir de mañana, quien quiera hacer alguna propuesta también es un poco animar a eso, ¿no? Animar tanto a inquilinos como a propietarios y, lógicamente, el rol que puede tener el corredor inmobiliario como profesional, como intermediario, para equilibrar esos intereses, ¿no? Esto que en su momento, bueno, cuando dijeron también dentro de este DNU, sobre todo Mondino lo estuvo replicando mucho, de también poder negociar de qué manera se va a pagar en especies, no sé, qué sé yo tengo una ferretería y yo quiero alquilarle a ustedes un departamento. Y en lugar de pagarle 50.000 pesos por mes el alquiler, yo digo, bueno, ustedes pueden comprar de mi ferretería 70.000 pesos por mes. ¿Esto, a ver, es viable hacer este tipo de procesos? Perdón, eso ya estaba en realidad. Sí. A ver, desde el Código Civil y Comercial que se puede pagar en equivalentes o en cosas, ¿sí? Porque el 1133 del Código Civil te permite pagar en tantos litros de combustible. Eso ya estaba vigente. Lo que pasó con esta mayor libertad que se da ahora en términos contractuales es que podés hacerlo expresamente en moneda extranjera, cosa que la provincia del Chaco en realidad es algo que fue y probablemente siga siendo extraño porque, salvo casos muy puntuales, los contratos nuestros son en pesos aquí en la provincia. O sea, como explicaba Emilio, no tenemos una plaza dolarizada. Claro. No es el caso del Chaco, ¿no? Pasa que, bueno, él lo mira a nivel nacional y hay plazas que sí, efectivamente están dolarizadas, que ahora no tendrían la restricción de la legislación. Lo que decía la canciller es que introduce la novedad, por ejemplo, de pagar en Bitcoin o poder pagar en otra criptomoneda. Sí. El caso de Bitcoin, el Bitcoin es moneda de curso legal extranjera porque es moneda de curso legal en El Salvador. Entonces podría usar esa sería digamos, una rareza aún mayor que la del dólar mismo, porque si nosotros no estamos dolarizados, creo que estamos menos proclives a hacerlo en Bitcoin, ¿no es cierto? O en alguna otra criptomoneda. Lo que quiere decir esta legislación es que ya tenemos dos problemas en el mercado inmobiliario, uno de tipo económico y uno de tipo normativo. El de tipo normativo ya no estaría, entre comillas, porque hoy las partes pueden sentarse a negociar libremente y, como decía Emilio, nunca fue tan importante la presencia nuestra para tratar de equilibrar y, más que nada, compensar adecuadamente las prestaciones, porque ustedes saben que por allí las puntas quizás tienden hacia, digamos, la protección de sus propios intereses y nosotros, en el sentido de nuestro trabajo, lo que buscamos es la concertación, el medio, ¿no es cierto?, para que lleguen adelante un acuerdo que se pueda mantener en 2 años, que hoy la legislación permite, a 2 años, y poder pactar un ajuste a 6 meses, también lo permite la legislación.
de acuerdo a, digamos, lo que establecía el Casa Propia. El Casa Propia, el 18 de octubre, ¿qué te dice? Puedes ajustar cada 6 meses. Bueno, hoy también lo puedes seguir haciendo, eligiendo un índice como, por ejemplo, el mismo ICL. ¿Vieron el índice de locaciones del 2020? Que la gente ya lo conoce, sabe que lo baja de la página del Central, la Federación Inmobiliaria publica todos los meses el índice, o sea, es muy accesible y creo que ese problema normativo no estaría más. Bueno, habrá que ver el problema económico si se puede resolver también, porque en la medida que no se resuelva el problema económico, vamos a seguir con la dificultad. Y en cuanto a, disculpa, Silvia, sí. en cuanto a cuestiones operativas, en este caso esta libertad que le daría el DNU a partir del próximo viernes, ¿cabe la posibilidad que en el acuerdo entre partes, por ejemplo, se pague el alquiler a través de transferencias, a través de billeteras electrónicas? Sí, por supuesto, eso existe al día de hoy y se pacta de esa manera. Son las partes las que determinan cómo hacerlo. Creo que a raíz de tu pregunta lo que me parece quizás importante aclarar, independientemente de que exista esa libertad de pactar cualquier tipo de pago de cualquier manera, es importante que las dos partes sepan cuál es el tipo de actualización que tiene ese pago, cómo lo va a pagar, de qué manera lo va a hacer. Me parece que lo importante en un trato entre dos partes, que es la realidad, un contrato entre dos partes, conozcan realmente cuál va a ser la manera en la que va a regir ese contrato a lo largo del tiempo, independientemente de que lo puedan pactar de la forma que quizás más les convenga, es importante que conozcan, por supuesto, las variaciones que tienen ese tipo de obligaciones.